Diciembre, momento de felicidad, amor, reconciliación y de celebrar con todos nuestros seres queridos. Compartir pensando en el bienestar de los demás y transmitir nuestras tradiciones a las nuevas generaciones. ¡Feliz Navidad! Les desea Calzado Rómulo. El ICC, Instituto Colombiano de Comunicaciones, y el Canal 2 se unen para formar los mejores profesionales en los medios de comunicación, presentando Diplomado en Presentación y Realización Televisiva. Prepárate en presentación en televisión, producción y realización televisiva, investigación y redacción para televisión, guión y libretos. Mayor información en www.canal2.co y www.iccali.com. Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por don Orlando Riascos y por don Nelson Sánchez. A Nelson no lo veíamos hace varios meses, se había ido de viaje, estaba haciendo un periplo. Un periplo parlamentario, copiando o enseñándoles, no sé cuál de las dos fórmulas, pero bueno, lo hemos logrado recuperar. Y aquí está, claro, como siempre, como estamos en diciembre, viene a cobrar su prima, si no, no la hemos logrado traer. A los dos los saludo, buenos días. Buenos días, director Orlando, equipo técnico y amables televidentes. Aquí de nuevo, después de un intenso trabajo sobre la costa Caribe, acompañando a los trabajadores de Electricaribe en un proceso crítico de intervención a esta importante empresa de energía eléctrica del norte del país. Muy buenos días, doctor José Alberto Tejada, un cordial saludo a Nelson y muy feliz por su regreso al Valle del Cauca y a este programa, ¿no? Esperemos que no sea, como lo dice usted, solamente por la prima, sino también por la Navidad y por la familia y por la gente que tiene aquí tan cercana. Muy bien. Bueno, varios temas en este diciembre que ya comienza a avisorar el final del año. El primero, definitivamente, la llamada circunscripciones especiales de paz están embolatadas. El gobierno ya no tiene maniobra sobre el Congreso, ya no tiene capacidad de convocatoria y de presión para decirle a los senadores y a los representantes, este es el tipo de legislación que necesitamos. Por lo tanto, los congresistas al frente de Efraín Cepeda del Partido Conservador le han dicho no a la interpretación que Juan Manuel Santos y su ministro de Gobierno han insistido en estos días, y es que sí hay circunscripciones especiales para la paz, porque la votación quedó 50 contra 49 y que 50 es mayor que 49. Ese es, en síntesis, el argumento de Juan Manuel Santos. El argumento de los señores senadores es que 50 no es mayor que la mitad más 1. Ahí hay un problema que aparentemente es semántico, pero de nuevo vuelve a aparecer el santanderismo histórico de Colombia. Aquí nos pegamos de cualquier inciso, de cualquier parágrafo,
de cualquier articulito, de cualquier palabra, preposición, conjunción para dañar o empujar en una o en otra dirección las situaciones. Lo único concreto es que hoy 16 representantes congresistas están en el limbo, porque los uribistas y los conservadores están diciendo que esos 16 no eran curules para las víctimas, sino curules para las FARC, para la guerrilla, que ya no existe, entre otras cosas. Existe el partido político, la FARC. Y el gobierno insiste en que sí, que es para los representantes de las víctimas. De todas maneras, ya hay voceros de víctimas que han salido a decir que ellos tienen su propio plan B y que se van a inscribir por diferentes movimientos, que ya lo están haciendo, porque no van a esperar este golpe de gracia, o mejor, golpe de hacha, que el Congreso le está dando a la Jurisdicción Especial para la Paz. Este es el primer tema que pongo sobre la mesa. Quiero oír sus comentarios, por favor. Bueno, yo creo que está prácticamente hundida ese tema de la Circunscripción Especial de Paz, porque el Congreso así lo dijo, o sea, tener la mayoría, que en este caso se aplicaba sobre 102 senadores y no sobre los 99 que está hablando el gobierno, porque 3 que están con la silla vacía. Entonces se hacía, como usted dice, cálculo aritmético y no dio. Entonces, el mismo presidente del Congreso ayer con su equipo jurídico ha dicho que efectivamente no hubo la mayoría que requerían 52 votos, hubo 50 apenas, y por lo tanto eso se va para el Consejo de Estado, que es el último que dirime. Y yo diría aquí que es un golpe muy duro a las víctimas, porque se confundió pues al pueblo colombiano, la gente diciendo que eso era para las FARC, y los partidos políticos fracasaron definitivamente, como fracasó el gobierno, como fracasó el Congreso, en entregar todas las medidas que desarrollaban el proceso de paz, porque no solamente es esta, ¿no? También vimos pues el tema de la Jurisdicción Especial de Paz, otras medidas que tenía que tomar el Congreso de la República, y fracasaron con su ausentismo, porque no fueron a discutir el tema, sino que se ausentaron, generaron miles de problemas, de trabas para que el Congreso de la República tuviera la posibilidad de discutir esos procesos. Entonces se quedan las víctimas sin su representación. El próximo lunes 11 vence el plazo por la registraduría para la inscripción. Si no hay ley, no sé cómo se van a inscribir. Tendría que haber un fallo posterior del Consejo de Estado y que efectivamente ampliara la inscripción, que es lo que puede hacer, porque el fallo incluiría abrir nuevamente inscripciones. Las elecciones son el 11 de marzo, tenemos 3 meses, todo el sector de la justicia el 17 de diciembre se va de vacaciones, regresan en enero, o sea que vamos a tener ya todo este mes muerto, solamente con las discusiones periodísticas de los diferentes politólogos, pero no de los juristas como tal. Entonces me parece que es un gran fracaso, me parece que se le hizo conejo a las víctimas por parte del Congreso de la República, y es repudiable lo que ha pasado en el Congreso de la República, porque no hubo debate, simplemente hubo ausentismo, hubo trabas, hubo trampa, hubo una cantidad de componendas para no elegir a esos representantes de las comunidades más golpeadas, donde efectivamente están las víctimas. Porque allí donde se iban a elegir a esas 16 personas, esos 16 delegados, 16 representantes de la Cámara, son los territorios donde ha estado el narcotráfico, la guerrilla, donde ha imperado la violencia y donde efectivamente están las víctimas. Es el Nariño, es la costa caucana, es la costa vallecaucana, es Pradera, es Florida, esos territorios de paz que efectivamente no han tenido participación históricamente en el Congreso de la República, y se espera que tuvieran representantes. Así que ese golpe ya se dio y esperemos que decide pues el Consejo de Estado, que es el último que puede definir esto. Bueno, adicionalmente a lo planteado por Orlando, de una manera muy precisa, aportaría en que estamos ante un nuevo episodio de la improvisación que el gobierno nacional ha tenido con este complejo proceso de paz. Muchas de las críticas están presentes en relación con el tema de la logística, de los campamentos, de la reincorporación, de la bancarización, de la entrega de los salvoconductos, de la liberación de los presos farianos, del acopio de los instrumentos de seguridad y protección a los reinsertados, de la carencia de medidas específicas contra líderes sociales muy comprometidos con todo este proceso de paz, que lamentablemente hoy suman cada día más el número de víctimas, ¿cierto?, que han perdido su vida en este proceso de la lucha por
mejores condiciones de paz y de vida política en esas zonas. Esta improvisación pues es muy crítica toda vez que la prioridad del gobierno Santos ha sido el periplo internacional, los acuerdos internacionales, los convenios con las firmas explotadoras de la minería, etcétera, etcétera, y más como una movilización política de imagen en el marco de un Nobel altamente cuestionado por el incumplimiento serio de un proceso de paz y adicionalmente pues por unas decisiones que niegan el ejercicio autónomo del legislativo, porque al lado de esto, de este incumplimiento, como bien lo precisa Orlando, pues tenemos otros impedimentos que abruptamente el gobierno nacional no permite, como el caso de bajar las cotizaciones del 12 al 4% para los pensionados, negar la implementación de la contratación laboral de las madres comunitarias y otras iniciativas del Ejecutivo por supuestamente la inviabilidad económica, lo que establece es una anarquía del Ejecutivo sobre las otras ramas de la democracia colombiana. Bueno, pues entonces, a ver, la pregunta que surge es, ¿qué se puede hacer? Ya el Estado, o mejor, el gobierno dijo que se va a ir al Tribunal Contencioso Administrativo, Consejo de Estado. al Consejo de Estado y a un Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Va a ser dos apelaciones. Pero las víctimas, a los que usted refirió a lo último, ¿qué pueden hacer para tratar de salvar ese derecho que se les está cercenando en este momento? Yo quisiera plantear lo siguiente, es que aquí hay un tema de manipulación de la opinión. Y esa decisión de estos congresistas de negar la opción de que líderes de víctimas accedieran por este mecanismo de jurisdicción especial al Congreso de la República está manipulado con la opinión según la cual no serían víctimas, sino serían piezas articuladas por las FARC para ampliar la correlación de fuerza en el Congreso. He querido hacer hincapié en esto, toda vez que si esa sería la lógica de la discusión, pues había que vetar todas las elecciones en el país, porque la presencia de narcotráfico, de la insurgencia, de las BACRIM, ¿cierto?, de la corrupción, pues está justamente alineada en todo este eje del Pacífico, en Urabá, en Cúcuta, es decir, qué parte del país nosotros pudiéramos liberar de estos crónicos problemas que supuestamente fueron la argumentación para los congresistas no aprobar o dar apoyo a esta iniciativa de paz. Aclarado eso, entonces, pues obviamente pues las víctimas tendrán, a mi juicio, que seguir generando la solicitud de la aplicación de los acuerdos en la dimensión acordada, y la dimensión acordada nos remite obviamente a los acuerdos de La Habana, y entonces exigir la seriedad del Estado y articular con los veedores internacionales y los garantes de esos acuerdos de que definitivamente los representantes de víctimas tengan la opción de articular su acción política para seguir defendiendo esos acuerdos en el futuro inmediato y en la perspectiva de la vida política del país. Es el cuid del asunto es, o sea, ese es parte de los acuerdos de paz firmados con la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional. Ahí nacen estas instituciones especiales de paz que, como ya lo dijimos, es para proteger a las víctimas y para darle participación política, pero para ello tiene que tener un desarrollo legislativo, para eso se hizo el Fast Track y debe ser una ley de la República porque se van a elegir 16 representantes más, o sea, el Congreso de la República se ampliaría. Entonces, para poderlo ampliarlo tiene que haber una ley de la República y esa ley es precisamente la que no aprobó, según el presidente del Congreso, aprobó el Congreso y según el presidente de la República sí lo aprobó porque ahí está la discusión. Entonces, el camino, como pregunta el director, tiene que ser el del contencioso administrativo, tiene que ser la justicia el quien lo derima, tiene que ser en ese caso el Consejo de Estado y las demandas que se presenten al respecto para poder que esa ley efectivamente se resuelva el tema que hay, si hubo mayoría o no hubo mayoría, si los 50 votos son suficientes o no, se dirimirá en 2 meses. Si es negativo el fallo, pues no habría elecciones de circunscripción de paz este 11 de marzo. Habría que ver si el presidente de la República estaría dispuesto
a presentar ya una ley, ya no por la vía fast track, por la vía rápida, sino por la vía ordinaria y esperar a hacerla, digamos, unas elecciones posteriores. Pero tiene que ser mediante una ley de la República y ese es el camino que hay. Entonces lo que caben ahora son las demandas, son las interpretaciones y las acciones jurídicas que pueden emprender las víctimas, pero yo las vería no, digamos, no oportunas, porque mientras no exista la ley, no podrán inscribirlo ante la Registraduría Nacional, o sea, no hay elecciones convocadas para ello. Lo que sí se sabe es que ya hay algunos representantes de víctimas que, previendo esta situación, están vinculados a algunos movimientos de firmas y grupos organizados que se están presentando. Sí, pero se presentarían, digamos, la circunscripción ordinaria. El Valle del Cauca elige, digamos, 13 representantes y ahí ya los partidos políticos se lo tienen copado, definitivamente. Pero no opera la circunscripción especial. No opera la circunscripción, no, a la ordinaria. Y eso, ahí no hay ninguna posibilidad. Ahí no hay ninguna posibilidad porque eso es la politiquería, el clientelismo, el dinero, y allí no los eligen, sino por eso la circunscripción especial de paz. Inclusive estaba previsto que se podía votar 2 veces en las partes, ¿no? Votaba por la circunscripción ordinaria de paz y votaba por la extraordinaria y por la ordinaria. Entonces, yo creo que tocará esperar al Consejo de Estado el fallo, o si no, que el presidente de la República presente una nueva ley en la próxima legislatura que empezará el 16 de marzo. Ya esta terminó como tal y no vemos ninguna posibilidad. Bueno, hay otra noticia que está en la misma dirección. Es la pretensión del Congreso, del Ejército por un lado y del Congreso por el otro, de ascender a generales a 5 brigadieres y mayores generales comprometidos en los falsos positivos. Aquí se ha generado una discusión muy fuerte. Las madres de Soacha, las conocidas como las mujeres, las equivalentes a las madres de la Plaza de Mayo de Argentina, han presentado su voz de protesta y han dicho que graduar de generales a estos militares que está demostrado que participaron, ordenaron y o se lucraron con permisos y con prebendas económicas, premios, por matar inocentes, haciéndolos aparecer como guerrilleros, es una bofetada al proceso de paz igualmente. Quiero conocer su planteamiento. Bueno, yo creo que pues el Congreso de la República tiene, digamos, un reglamento, la ley quinta del Congreso de la República, y son los senadores quienes deben mirar de acuerdo a sus hojas de vida, de acuerdo a la trayectoria de esas personas, si los nombran o no, si los ascienden, si les da el ascenso o no. Yo creería que no deberían ascender a aquellas personas que tengan esos cuestionamientos, y además cuestionamientos tan graves como los que aquí están planteando, que es que precisamente hicieron parte de esos procesos criminales, de desapariciones, de muertes de esos jóvenes de Soacha y de muchos más. Pero el Congreso de la República, si el Congreso de la República los asciende, ahí no hay nada que valga, porque ya sería una ley de la República, que precisamente decía usted que tenía conexidad con lo anterior. Lo otro es que hay un remesón en las Fuerzas Armadas tremendo, porque el presidente de la República nombró como primer comandante a una persona, Alberto José Mejía, y parece que no es de aceptación de muchos de los generales, de muchos de los coroneles, y se han pedido su retiro activo del ejército. Entonces yo creo que hay una remoción y esperemos que esas personas se vayan, antes de que, espero que el Congreso de la República lo asciende, pues se vayan y renuncien a esa posibilidad que tienen, precisamente por los cuestionamientos que le han hecho, que son muy graves, ¿no? O sea, aquí ya todos conocemos la cantidad de asesinatos que hubo, las desapariciones, y si uno está cuestionado de esa manera, había tener el valor ciudadano y ético de renunciar y no presentarse a que el Congreso de la República lo elija, porque seguramente el Congreso de la República, si se presentan, lo va a nombrar, porque todos sabemos lo que está representando el Congreso de la República en ese momento y cuáles son las bancadas que hay allá, las bancadas del Centro Democrático, el Cambio Radical, que están incursos en muchos procesos jurídicos de corrupción, pues seguramente van a tener coalición con esas señores generales y lo van a ascender, es lo más seguro. Entonces sería bueno que renunciaran antes de que el Congreso lo absolviera. Bueno, esta es una nueva prueba de la ética de los congresistas frente a un reclamo nacional e internacional de lucha contra la impunidad de quienes actuaron de esa manera tan criminal de presentar los falsos positivos en la política pública de quien en el momento ejercía la presidencia para sumar
resultados supuestamente favorables contra el proceso insurgente y contra las guerrillas. Aquí esto también es una prueba de la ética social, pienso yo, ¿no? También de los medios, es decir, venía escuchando en la radio la entrevista al general ascendido. Pues la verdad no tengo como un récord así en detalle para poder hacer un comentario con responsabilidad, pero uno sí queda, como planteaba Orlando, con la sensación de que este general está interesado en modelar un estilo diferenciado en el manejo crítico de los temas de las fuerzas alternativas. Hacía referencia de que le habían cuestionado mucho haber atendido a Aida Abella por espacio de hora y media, escuchando sus planteamientos y sus quejas, y haber ordenado a toda la inspección del ejército pues darle curso a esas reclamaciones de Aida Abella, que es una líder muy destacada de la Unión Patriótica y obviamente de la izquierda colombiana. Es una prueba de fuego, y pienso que es una prueba de fuego como la prueba de fuego que pasó el Congreso en relación con permitir o no la circunscripción especial para las víctimas. Es una prueba de fuego que permita ilustrar al país, Orlando y director, y amables televidentes. Es que los seres humanos nos medimos por nuestros hechos, y no puede seguir nuestra sociedad colombiana dejándose manipular de quienes, por ejemplo, a juicio de no hacer impunidad, ¿cierto?, niega la opción de ampliar las vías democráticas a amplios sectores avasallados por esta criminalidad del Estado, y ahorita pues entonces premiar a unos sujetos altamente cuestionados por las víctimas directas, como estas madres de Soacha y otros más, igualmente por instancias internacionales de derechos humanos que han hecho también opinión crítica sobre el comportamiento de estos dirigentes de las fuerzas militares. Yo estoy seguro que si hacemos un ejercicio de revisión de estas dos discusiones en el Congreso de la República, el tema de la Circunscripción Especial de Paz y el tema del ascenso de estos de coroneles a generales, si usted revisa, si efectivamente llega a haber votación, estoy seguro que ahí no va a haber impedimentos de ninguna naturaleza, ni va a haber ausentismo parlamentario de unos congresistas que fueron los que se ausentaron y generaron ese tipo de objeciones al tema de la Circunscripción Especial, y verá que van a coincidir, que los que voten a favor por el ascenso de estos generales van a ser los mismos que se ausentaron y declararon objeciones frente al tema de la circunscripción de paz, y que los que la aprobaron efectivamente van a ser los que nieguen a estos ascensos, porque allí se va midiendo pues el talante de ese Congreso y quiénes son efectivamente y a qué representan, porque han dicho que representan a los colombianos, muchos de ellos que representan a las víctimas. Yo creo que eso es mentira, absolutamente no representan a las víctimas. La ley 1448 habla de que efectivamente hay que reparar a las víctimas, que no haber acciones de repetición ni más violencia, pero el Congreso mismo de la República no coloca eso en práctica, es una propia ley de la República que es buscar que efectivamente las víctimas tengan participación, que no les sigan violando sus derechos, y ahí se ha consagrado. Yo llamaría a que la gente tenga memoria y haga ese ejercicio. Ojalá los medios de comunicación nos brinden esa información y que lo tengan muy en cuenta para su decisión personal el 11 de marzo, cuando se vaya a elegir un nuevo Congreso de la República. Bueno, pero nos quedamos los ciudadanos de a pie sin mucho margen de maniobra, porque, perdón, finalmente quienes toman las decisiones son ellos, ¿sí? Quienes hacen las leyes son ellos, quienes declaran los ascensos son ellos. Y sí llama poderosamente la atención, hola, es que es voz pública que hay militares comprometidos en los falsos positivos. ¿Cómo puede un Congreso siquiera iniciar el estudio perdón, de ascenso de alguien que evidentemente está comprometido? Y lo más grave, todos los que han sido encartados judicialmente por los falsos positivos son militares de bajo rango. Todavía no ha llegado el primer general, ni brigadier, ni mayor general. Todos son los tenientes, ¿sí? Operativos. Los operativos. Pero brigadieres, mayores, coroneles, esos no los han tocado. Y perdónenme, pero en el ejército se habla de unidad de mando.
se habla de cadena de mando. Y de hecho, precisamente por esa razón, a un militar se le prohíbe desobedecer, porque es en esencia la estrategia o el mecanismo de seguridad para que se cumpla la orden, que siempre viene de arriba, viene de quien tiene la capacidad de decidir. Y la capacidad de decidir no la tiene un soldado, no la tiene un sargento, no la tiene un teniente, la tiene un coronel, un brigadier, un mayor, pero no la gente operativa. Y es a los brigadieres y mayores y coroneles los que hoy quieren convertir en generales de la República. ¿Qué mensaje perverso le estamos enviando al país? El que la criminalidad paga. Porque es que nos han enseñado que la criminalidad solamente es de los delincuentes de calle, y eso no es cierto. Y a propósito de ese tema, le pido al productor que entre a buscar el artículo de la revista Semana de Joaquín Robles Zavala, La criminalidad del poder. Y quiero que reflexionemos sobre este artículo que me parece a mí es muy iluminador sobre los verdaderos entresijos de esta demagogia de la lucha contra la corrupción y la criminalidad en la que están metidos hoy candidatos de A, candidatos de B y candidatos de C. Un jurista italiano de nombre Luigi Ferrajoli está estudiando o hace un estudio sobre criminalidad y globalización, y él está diciendo básicamente, para que el productor mire el artículo, en el primer párrafo está mencionando que la Asociación Colombiana de Psiquiatría dice en un estudio del 2014 que 4 de cada 10 colombianos tenemos algún problema mental. Es decir, este es un país emocional y loco, un país que toma decisiones emotivas y locoides. Y a fe que sí, ¿no? Más locas que las decisiones que se han tomado en todos los campos. 40%. Exactamente. Entonces, a propósito de eso, el jurista francés, hablando de la criminalidad y el poder, dice: nos recuerda que la criminalidad es como un virus mutante, pues cada vez se hace más compleja. Pero sin duda, óigame bien, la más devastadora de todas y que amenaza la subsistencia de las sociedades, los derechos humanos, la democracia y el futuro del planeta, es la criminalidad del poder. Esta absorbe todas las demás formas porque se produce en lo más alto de la pirámide social y tiene directa relación con los poderes legalmente constituidos. Todas las representaciones de la ilegalidad tienen un carácter de criminalidad empresarial. En apariencias, un teléfono celular hurtado en el centro de Bogotá se le asocia con la delincuencia común, pero si le sigue el rastro, encontramos que detrás de un hecho como este hay toda una industria del crimen organizado. Dice el mismo jurista: toda criminalidad explota la pobreza y la acentúa. El teléfono celular robado en el centro de Bogotá termina siendo vendido en una calle de Buenos Aires o de Santiago de Chile. Pero esta se podría considerar la menor de las formas de criminalidad provocada por la apertura ilimitada de las fronteras. Oiga bien esto: con la desaparición de los límites comerciales, según Ferrajoli, ya no son los estados los que crean las reglas empresariales, sino las empresas las que les dictan a los estados cómo hacerlas. Lo anterior influye, sin duda, en el derecho público y, por lo tanto, en el bienestar de los ciudadanos, que se ve profundamente afectado. Oiga bien, cuando mayor se acentúa la corrupción de las élites,
mayor será el daño que se producirá en los sistemas de salud, de educación y en la producción de empleos. Mayor será el daño que sufrirá el medio ambiente y mayor será la devastación de los bosques y la contaminación de recursos como el agua. Oiga esto, para Ferrajoli hay una estrecha relación entre la criminalidad que se manifiesta a diario en las calles e instituciones de un país y los poderes que imponen las normas económicas. Atención, mucha atención. Subir la edad de jubilación de los trabajadores colombianos no se lo inventó Álvaro Uribe, aunque haya sido su vocero oficial. Eliminar los contratos laborales tampoco, a pesar de haberlo puesto en práctica durante sus 8 años de gobierno y reemplazado por prestaciones de servicios, eliminando de esta manera todas las garantías de los trabajadores. Lo anterior, aunque la misma élite económica que le dio vida lo niegue, es una vuelta a las violentas manifestaciones que originaron la célebre masacre de las bananeras del 5 de diciembre del 28 y que hoy también la célebre representante de la Cámara, María Fernanda Cabal, asegura que ese hecho es solo una ficción de mayor novelista que ha dado la historia literaria de Colombia. Dice él más adelante, el asunto aquí se vuelve complejo. Está demostrado que la criminalidad del poder origina la criminalidad de las calles. Óigame, la criminalidad del poder origina la criminalidad de las calles, ya que le da mayor apertura a ese abanico de pobreza y marginalidad visible desde cualquier ángulo que se mire. Contrario a lo que pueda creerse, son los poderes económicos los que organizan y le dan vida a los poderes públicos. El asunto aquí se vuelve complejo porque el poder político no se origina en el pueblo, sino en las élites de poder. Con estos apartados del artículo de Joaquín Robles Zavala, de la revista Semana, que nos estamos aproximando a una reflexión sobre de qué delincuencia se habla. ¿Por qué la delincuencia de las empresas que se venden, de las autopistas que no se hacen, de los páramos que se venden? Eso no se llama delincuencia. Eso se llama negocios mal hechos por las élites del poder. Y ahí a nadie persiguen. Y si lo persiguen, le dan casa por cárcel y le cobran 5.000 millones de pesos, como a ese Otto Bula, habiendo llevado 500.000 millones de pesos. Pero lo que sí llama la atención es que si usted prende el televisor al mediodía, a las 12:30, o lo prende a las 7 o 7:30, que es el otro noticiero, Caracol y RCN se disputan por venderle a usted y por venderme a mí una cantidad de notas sobre delincuencia callejera. Y nos muestran que el taxista, y nos muestran que el carterista, y nos muestran que el que chocó al carro, como si esa fuera la realidad del país. Pero no nos muestran la delincuencia de cuello blanco, la de los políticos, empresarios y contratistas y funcionarios del Estado que se roban a manos llenas los impuestos que usted y yo pagamos, así no nos demos cuenta. Ese punto se lo pongo sobre la mesa. Yo creo que voy a decir a Nelson en la delantera que coincidimos totalmente con usted y con lo que ha planteado el autor. Yo venía precisamente ahora en el camino a este programa haciendo esa reflexión, y es que efectivamente toda la criminalidad se le achacan a lo que llamamos aquí la delincuencia común. O sea, ahí radican los males del país, o sea, que el marihuanerito, o el que robó la cartera, o el que se robó en tal parte, o el asesinato, que obviamente son temas graves, nadie lo va a discutir, pero son reflejo precisamente de toda esa clase política, de todo eso que es empresariado, de toda esa clase dirigente del país, porque desde allá se orienta. Mire, los temas más graves de corrupción se han dado hoy en el tema de lo que llaman el cartel de la toga, de precisamente los magistrados que pedían plata y cobraban dinero para hacer las jurisprudencias. En los abogados es muy común que la gente le pregunta, ¿cómo quiere, doctor, que le haga la jurisprudencia? ¿A favor o en contra? Eso se dice ahí. Entonces, según el dinero, según el interés, así va. Entonces, desde allí mismo, lo que acabamos de narrar de lo que pasa en el Congreso de la República, que cotidianamente se legisla a favor de las clases poderosas. Lo que pasa con los políticos, que utilizando el mal nombre de políticos, que es hacer el bien común, se dedican es a saquear el bien común,
a ver cómo se roban el Estado, a ver qué contrato hacen los contratistas, que dan plata para que le den el contrato y a la vez cuando le toca hacer la obra no la hacen bien y se quedan con una gran cantidad de plata y le incumplen y luego tienen que demandar. Todo eso lo está viendo la sociedad, todo eso lo está viendo la gente y ese es el mal reflejo, la mala imagen que precisamente señala el doctor Hoyo. O sea que el mal viene desde arriba, no lo estamos buscando abajo y todos los medios de comunicación es buscando siempre presentarnos ese fenómeno aquí, ese fenómeno allá, que ese es el malo y la gente come de ese cuento efectivamente. Lo ven así, odian al que se fuma un cacho de marihuana, odian al que dejó las armas y se reincorporó a la vida civil, pero aman efectivamente a aquel que les ha dado una prebenda o les da 50.000 pesos o les compra el voto o les da un empleo o se roba la plata o viola la ley y todo eso. Entonces aquí en este país tenemos eso que usted llamaba esa locura, estoy de acuerdo con ello, porque ese 40% no está en la clase de abajo y no en la clase de arriba, en los gobernantes, en los dirigentes, y eso es lo que hay que cambiar. Por eso tenemos que hacer cultura política, por eso tenemos que convencer a la gente que gente lea, se informe. Por eso hay que hacer programas latosos para muchos, como este, para intentar influir en la cultura política y cívica de la gente. De acuerdo, entonces, porque si no hacemos esa reflexión, si no conocemos, hoy por ejemplo los jóvenes no están interesados en ese tipo de cosas, no les interesa sino porque les enseñaron que hay que buscar el tener la moto, el carro, el graduarse rapidito, el llegar a tener el apartamento, el viajar, el cometer delitos para poder surgir en el escenario nacional. Eso es lo que le enseñan a la gente y todo el mundo lo reproduce, no el sacrificio, la discusión, el tener que ganarse las cosas por la vía honrada, el tener que madrugar, no, todo el mundo se quiere levantar tarde, que le tengan todo listo, todo servido, para luego disfrutarlo. Yo creo que esa sociedad es la que está corrompida y esos son los modelos, los patrones que tenemos que cambiar y no pasa nada con ello. Aquí nos dicen que la educación, pero vemos que la educación preescolar no llega ni al 40% para los niños y las niñas en los sectores, digamos, de clase media y mucho menos en los sectores bajos de nuestra sociedad. Las universidades, aquí ahora nos metieron el cuento de que ser pilo paga y entonces resulta que el Congreso, el gobierno nacional le entrega la plata a las universidades privadas para que eduquen a esos jóvenes y los jóvenes creen que es mejor ir a la Javeriana que ir a la Universidad del Valle. No, por Dios, si uno es de clase popular, debe estar en la Universidad del Valle porque allá sabe, y esa universidad es mucho mejor, la pública, que otras universidades. Entonces, hacen la educación pública que no tenga recursos para que convierta en una educación de ineficiente calidad, pero si usted ve el renglón el ranking de las 50 mejores universidades de Colombia, va a encontrar a la Universidad Nacional, a la Universidad de Antioquia, a la Universidad del Valle, por encima de la Javeriana y la Industrial de Santander, por encima de la del Rosario, por encima de la Javeriana, de todas las universidades. Entonces, y los colegios públicos, yo me eduqué en un colegio público, seguramente muchos acá en un colegio público, y los colegios públicos no tienen la dotación ni la tecnología, pero tienen la capacidad de los profesores, y ese recurso humano no lo apoyan porque le pagan mal. Entonces yo creo que aquí hay que hacer el cambio de esa manera. Muy bien planteado el artículo, estoy de acuerdo completamente con él. Bueno, para no redundar en toda la temática planteada por el director y por Orlando, quisiera insistir en un tema que me parece capital del artículo, la globalización. Entonces, estamos en esa época de la globalización, entonces también tenemos que estudiar lo que es la moral de la globalización. Entonces, la moral de la globalización está articulada con valores e iniciativas de imposición de poder para el capital global. Es decir, cuando uno tiene la opción y la perspectiva de analizar los fenómenos desde esa opción, pues descansa la mente porque dice uno, claro. Entonces vamos al tema de lo que planteó el director, lo que a las 7, 6 de la mañana, mediodía, 7 de la noche, los medios de comunicación nos dan, pues es la orientación global de los grupos mediáticos que controlan el pensamiento global, Orlando, y es el grupo Prisa, que es la cadena global que articula y dueña del 90% de los medios de comunicación. Por eso le hago una pausa ahí. Sí. Todos los días en los noticieros hay cosas contra Venezuela, porque ahí está el tema, es el manejo económico de Venezuela, no el problema de la gente. Entonces hay una gran intencionalidad global de volver a sacudir el mundo con guerra. Atento a eso. Entonces, la noticia mundial global fue la declaración de Donald Trump
en relación con respaldar la decisión de los israelitas de poner a Jerusalén como la nueva capital. Bueno, entonces todo el mundo global. De ellos está el dinero que le dieron para su campaña los judíos. Los judíos, claro. Y su yerno que tiene judío, grandes intereses, y es el comisionado para adelantar las gestiones políticas con Israel. Bueno, entonces, mire ese tema. Si ustedes quieren verificar, con el permiso del director, pues simplemente sintonice la W. Entonces la W Prisa Miami, la W Inglaterra, la W Estados Unidos, la W Argentina, Grupo Prisa. Toda la articulación del grupo de comunicaciones mediáticas está articulada por un poder global que es el que determina la nota editorial diaria. La nota editorial diaria. Uno se sorprende en este medio porque el director lo llama a uno a las 8 de la noche, le manda un WhatsApp, acompáñame en el programa de mañana. No le vuelva a meter política al asunto. Y el director nos sorprende. Cuando se abre aquí la orden del productor 021, el director nos dice, este es el tema. Pero nosotros no venimos predispuestos ni condicionados a que sea tal o cual opinión. Aquí es un juego abierto y bueno, nos parece interesante porque también Orlando nos prueba nuestra capacidad de actualidad del conocimiento político y de dinámica política. Entonces, al lado de eso vemos cómo, por ejemplo, sí hay una corriente de opinión muy interesante, porque no podemos caer en la desventura. Hay medios alternativos globales, internacionales también, que permiten uno abrir ventanas para tener una opinión distinta. Entonces, en el mundo global también hay que decir, oiga, lo de Jerusalén corresponde a una maniobra política de Estados Unidos. Y hay escritores importantes como el articulista que nos plantea el director, y en nuestro país también los hay, que es lo que también nos toca que buscar acuciosamente para nosotros poder ilustrar y argumentar desde una perspectiva distinta. Pero ese mundo global es el que define, director y amables televidentes, dónde está la riqueza global. Entonces, la riqueza global está determinada, por ejemplo, en un periodo muy amplio de la historia contemporánea en los grandes yacimientos de minería y de petróleo. Entonces, todos los movimientos hacia Medio Oriente, todas las guerras generadas, pues finalizaron en posicionar el aprovisionamiento del hidrocarburo para los poderes globales que se dividen fragmentariamente cada conflicto y cada situación internacional. Yo agregaría muy bien lo que ha dicho Nelson, ha dicho el director, en el sentido de que es la acumulación de riqueza y para eso lo que generan es violencia. Mire el caso de Jerusalén, el caso que planteó el presidente de Estados Unidos, el tema de la venta de las armas en Estados Unidos con la cantidad de violencia y siguen vendiendo armas. El tema de Venezuela recurrente todos los días es lo que usted dice, es el tema del petróleo, el poder económico, y lo hacen como recurrente la violencia, que es efectivamente el mismo modelo que nos plantean aquí frente al tema de la paz. O sea, sabemos que lo benéfico que es que la guerrilla de la FARC abandonen las armas, se reincorporen a la vida civil, pero inmediatamente salimos a golpear para no permitir que se vinculen, para bloquear el proceso con el ELN, porque no les interesa efectivamente que aquí haya temas alternativos, sino que efectivamente es la violencia, porque esa violencia favorece al poder económico y porque por eso presentan todos los días en los noticieros el tema recurrente de la violencia cotidiana, sí, y no reflejan la gran violencia que se genera desde arriba. Sí. Simplemente, yo insisto, pregúntense dónde están los hermanitos Nule. Si no saben, averigüen, están en sus palacetes, allá en la costa norte, pagando casa por cárcel, y se los puede encontrar usted en cualquier centro comercial del Caribe colombiano, pero están pagando casa por cárcel. Pregunte dónde está Prieto, el famoso gerente de la campaña de Santos, que ya se demostró que estuvo metido en muchos negocios impresentables. No le han tocado un pelo, sigue como cualquiera de nosotros actuando con libertad plena en sus negocios, que no son poquitos. Ha manejado sus empresas y las de su familia, ha manejado más de 800.000 millones de pesos en diverso tipo de campañas publicitarias y mediáticas
a lo largo de los últimos años. Para uno manejar 800.000 millones de pesos tiene que tener mucha capacidad de penetración en las altas esferas del Estado. Pregúntese, yo hago la pregunta, se la hago a don Santiago Rojas. Santiago Rojas, el flamante director de Hacienda de Colombia, de la DIAN. Ese señor hace 15 días se fue con el ministro de Hacienda, otro que tampoco nos ha explicado qué hizo con Dragacol cuando era ministro de Minas, hace muchos años en el gobierno de Pastrana, el gran adalid de la anticorrupción de este país. Hace 15 días se fueron a Buenaventura y montaron un show, y el show fue que habían recogido algo así como 100 toneladas de contrabando, delincuencia común, aparentemente la muestran. Vea, en los San Andresitos, regados juguetes y alimentos y licor, un poco de amponcitos, dicen ellos, pero no nos muestran quiénes son los verdaderos dueños del capital de ese contrabando. Por ninguna parte aparecieron los dueños de los locales, un poco de Nelson Sánchez, Orlando Riascos y Alberto Tejadas, personas del común, pero nadie nos mostró quién pagó el buque que trajo esa mercancía, ni quién pagó la mercancía en China. Eso sí no nos lo muestran. Ahí es donde está lo que dice Ferrajoli, y con esto cierro este comentario. Para Ferrajoli el mensaje político de todo lo anterior es de un signo descaradamente clasista y está en sintonía con los intereses de la criminalidad del poder en todas sus formas diversas. Es un mensaje preciso que sugiere la idea de que la criminalidad, la verdadera criminalidad que hay que prevenir y perseguir, es únicamente la callejera, mientras que el robo a las instituciones, el desfalco al presupuesto, las tramoyas en los contratos del Estado y los fraudes fiscales son vistos como hechos que contribuyen al paisaje democrático de los pueblos. Yo le pregunto a don Santiago Rojas, ¿usted dónde estaba cuando le pasaron por sus narices $400.000 para la campaña del hoy presidente Juan Manuel Santos, que para hacer camisetas? ¿Usted no es el director de Hacienda? ¿Usted no es el que persigue a los pequeños y medianos empresarios porque no facturaron IVA, porque no hicieron correctamente su declaración? Usted es el que nos controla y nos enseña cómo manejar los impuestos, cuando usted cerró los ojos cuando pasaron $400.000, 1.200 millones de pesos colombianos, por sus narices, siendo gerente de la campaña del hoy presidente. A eso es que se llama la criminalidad clasista, y eso hay que decirlo con nombre propio, porque estamos enseñados a irnos por las ramas. Y si no, hoy, y déjenme con esto cierro para que ustedes no se me vayan a poner muy bravos, hoy se juega un partido de fútbol definitivo. El de América, ¿contra quién es que es? Millonarios. Contra Millonarios. Y desde el mediodía vamos a tener 500 policías afincados en el Parque El Templete y en ese corredor hasta el estadio. Esos 500 policías van a estar chateando desde el mediodía, tomando gaseosita, echándole piropos a las muchachas. Y van a haber 100 o más motos de la policía ahí parqueadas. Y la ciudad desmantelada, la seguridad desmantelada. Pero en el fondo es que ese circo le sirve a esta estrategia de criminalidad clasista. Entre más delincuencia haya vestida de hinchas que afectan a los verdaderos hinchas, y entonces hayan protestas y problemas, entonces el Estado nos entretiene con la noticia de que un fulanito mató a otro fulanito, que uno hirió a otro, que uno tiró un petardo, que uno intentó meter un arma blanca, etc. Y mientras tanto, nosotros entretenidos en mirar los delincuentes que se hacen pasar de hinchas, cómo afectan el deporte, y aquí nos roban con vaselina las verdaderas platas del Estado colombiano. Cierren con sus comentarios, por favor. En esa línea planteada por el director, quisiera que la gente volviera a estudiar las declaraciones de Armando Benedetti. Ha hecho dos declaraciones lapidarias, muy duras, que a mí me da vergüenza
como colombiano ante el establecimiento de la ética mundial, hablando de globalización. Un senador de la República que dice en los medios, se hace grabar y lo dice desde la instancia del Congreso, porque así lo ha hecho Armando Benedetti. Recordemos, ojalá pues el productor pudiera sacar esa denuncia donde le dice al fiscal general de la Nación de que recibió en la oficina tal, el día tal, de parte tal, tanta plata para la campaña del presidente Santos. De Odebrecht. Oiga, es decir, eso nos crispa los pelos de la inmoralidad. Escuché a una persona y le dice, falso hombre, le dice que no tiene cojones. Oiga, un senador de la República, del prestigio de Benedetti, del partido del gobierno, le dice al fiscal general esa manera. Oiga, yo estaría inmediatamente haciendo toda una movilización política, mediática, porque no puede ser así. Pero como dice el director, ese es un partido más del debate y termina siendo como un lío de cocina y de comadres. Entonces tú dices, no, es que la pechuga valió 40.000 pesos, entonces esa declaración de este senador se convierte también en la criminalidad común. En el día a día, sí, hoy dijo tal cosa, pero es un alto cuestionamiento del nivel de degradación, digamos, de la política y de la inmoralidad política que toma parte de estas profundas reflexiones que un canal independiente como este, obviamente como otros, se atreven a poner en evidencia para mejorar hacia la perspectiva de la ética política nuestro cotidiano día a día, director. Yo diría que lo definitivo no es el partido de hoy ni el partido del domingo, que son muy buenos, son muy importantes, lo divierten a uno y es bueno para digamos, para jugar, para refrescarse el tema futbolístico. Lo importante para Colombia es lo que va a ocurrir el 11 de marzo del próximo año y lo que va a ocurrir en el mes de mayo del próximo año, donde se va a elegir el nuevo Congreso de la República y donde se va a elegir al presidente o a la presidenta de ese país. Yo creo que eso sí es trascendental y aquí hemos dicho muchas cosas que ojalá la gente lo tenga en cuenta, lo mire para reflexionar, porque efectivamente en Colombia tiene que cambiar. Yo no creo que podemos seguir con este ciclo de que haya más violencia, más pobreza, más miseria, cuando aquí el pueblo colombiano tiene gran capacidad de gestión, de democracia, de hacer las cosas bien, y Colombia se merece un mejor futuro, y el futuro de esa Colombia está en nuestras manos. Tomemos buenas decisiones, analicemos las cosas y seguramente le va a ir mejor a Colombia y a todos los colombianos y a todos nosotros. Y cerremos con el último dato. Ahora a las 7 de la mañana, cuando comenzaba este informativo, Blue Radio y Caracol Televisión estaban dando cuenta de la última encuesta Gallup. Y la última encuesta Gallup, ante la pregunta si las elecciones para presidente fueran mañana y los candidatos fueran los que aparecen en esta tarjeta, ¿por cuál de ellos votaría usted?, da los siguientes resultados en los primeros puestos. Sergio Fajardo, 18.7% de intención de voto. Gustavo Petro, 14.3%. Germán Vargas Lleras, 12%. Humberto de la Calle, 9.1%. Marta Lucía Ramírez, 8.7%. Iván Duque, 8.4%. Y Claudia López, 6.9%. Estos 7 son los que van en la punta de ese abanico de candidatos. Llama la atención que Germán Vargas Lleras se ha ido bajando, descolgando, y ya esto pues fraccionado por regiones y por ciudades, no podemos hacerlo ahora. En Bogotá perdió dramáticamente Germán Vargas Lleras y subió, irónicamente, Gustavo Petro. Pero así, rotundo, Gustavo Petro se le encaramó a Germán Vargas Lleras en su patio, en Bogotá. Y ha subido mucho con respecto a las encuestas anteriores, aunque Sergio Fajardo sigue punteando, ya se le está acercando Gustavo Petro. Bueno, a ver, una lectura rápida porque me quedan 3 minutos. No, yo lo que veo es que ya se están viendo los candidatos como tal, los partidos se están definiendo, aunque faltan todavía algunas coaliciones, y lo que veo es que los candidatos de los sectores democráticos, alternativos, independientes, tienen la mayoría. Eso se está viendo frente a los que se llaman de derecha.
Sí, es una reconfiguración también del pensamiento, de la opinión reflejada en las encuestas en términos también del impacto de toda esta confrontación que se ha dado, porque es que sería supremamente lamentable, Orlando, que el líder de los casos de corrupción más grotescos que hemos tenido en este último semestre, que es Cambio Radical, Vargas Lleras, siguiera punteando en las encuestas. Sí, no, sería lamentable, porque vuelvo al tema. Ha sido cuestionado el fiscal general, hay senadores y congresistas del partido de Cambio Radical, hoy su júdice, se siguen cuestionando alcaldes y funcionarios de esta rama, de este sector político, que también es el sector político del partido de la U del presidente Santos. Bueno, y adicionalmente las declaraciones de coalición de Pastrana, Uribe y Vargas Lleras reflejan la podredumbre de esta política. O sea, también la opinión pública también comienza a reconfigurarse. Y puede decirse lo que se diga de Petro. Yo no soy petrolista, pero definitivamente la opción de crítica al establecimiento que ha hecho Gustavo, pues encuentra un reconocimiento de la opinión. A pesar de toda la guerra que le han hecho, se mantiene. Y es un hombre, ¿no?, al que no le han podido cuestionar actos de corrupción. Sí. Y los han buscado con lupa y no los han encontrado. Muy bien, amables televidentes. La próxima semana vamos a hacer algunos programas, pero digámoslo que formalmente la cotidianidad diaria del informativo llega hasta hoy. La próxima semana anuncio que estaremos haciendo tal vez 2 programas, uno con el padre Francisco Leudo, vicario de Pastoral Social de la Arquidiócesis de Cali, y otro con una señora líder de una fundación que se ha empeñado en reivindicar vía tutela el derecho de la población en situación de discapacidad. Y vamos a invitar a una cocinera, Hilda Torres, a que nos prepare aquí en el programa una torta navideña, como una manera de cerrar el año. Lo que queremos es decirle a usted, hoy que es 7 de diciembre, en teoría hoy comienza la Navidad, pues, las fiestas decembrinas. Por favor, goce con un ojo y manténgase atento, alerta y pensando con el otro, porque es en esta época donde las decisiones que más nos afectan las toman las élites del poder. Mucho cuidado, atención, y no se crea el cuento de que todos somos zampones, porque con ese discurso que también manejan las élites, lo que pasa es que en Colombia todos somos zampones, tenemos el ADN de la zamponería. Con ese discurso nos transfieren la culpa colectivamente y nos paralizan. Eso no es cierto. Usted y yo no somos zampones. Usted y yo somos gente trabajadora y gente decente que está con su esfuerzo ganándose el pan diario con el que sostenemos a nuestras familias. Pero tenemos la obligación de poner los ojos en los zampones verdaderos, que no matan a nadie con sangre, y no disparan un tiro, no apuñalan a nadie, pero a muertes que generan con sus decisiones y con sus negocios impresentables e inconfesables. Mucho cuidado con esto. No pierda el eje, no pierda la pista. El próximo en marzo no elijan pones disfrazados de políticos. No elija congresistas como congresistas a ampones que se hacen llamar políticos. Busque que hay gente decente que quiere hacer política y a esa gente hay que apoyarla. Pero no se deje trabar, no se deje enturbiar la mentalidad por esos vendedores de espejitos a la conciencia colectiva. Es hora de que Colombia haga un replanteamiento. No podemos seguir teniendo en el Congreso lo más granado de la delincuencia fina del país. En el Congreso
necesitamos lo más granado de la inteligencia y de la decencia de este país. Buenos días. Llega diciembre, momento de felicidad, amor, reconciliación y de celebrar con todos nuestros seres queridos. Compartir pensando en el bienestar de los demás y transmitir nuestras tradiciones a las nuevas generaciones. ¡Feliz Navidad! Les desea Calzado Rómulo. El ICC, Instituto Colombiano de Comunicaciones, y el Canal 2 se unen para formar los mejores profesionales en los medios de comunicación, presentando Diplomado en Presentación y Realización Televisiva. Prepárate en presentación en televisión, producción y realización televisiva, investigación y redacción para televisión, guión y libretos. Mayor información en www.canal2.co y www.iccali.com. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía. Con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.